Llegó la hora de tu encuentro con la discusión de temas de actualidad y de interés local e internacional. Actualidad Pública y sus panelistas están más que listos para analizar en detalle el acontecer y los temas de impacto en la sociedad. Te invitamos a la discusión en Actualidad Pública. Bienvenidos amigos y amigas de Actualidad Pública a este espacio de discusión y análisis de los problemas del país y del mundo desde la doctrina social de la Iglesia. Vamos a escuchar los titulares del programa de hoy. Si está sucediendo, en Actualidad Pública se discute. Un análisis desde la doctrina social de la Iglesia. Actualidad Pública. Hoy en Actualidad Pública, las diócesis y las conferencias episcopales continúan reuniéndose en preparación para la Asamblea del Sínodo de los Obispos de octubre 2023. Esto en respuesta al llamado de Papa Francisco a redescubrir la naturaleza profundamente sinodal de la Iglesia para que el pueblo de Dios afirme su comunión y corresponsabilidad en la misión evangelizadora. Estamos preparados para redescubrir las raíces sinodales de la Iglesia, a buscar un cambio social, eclesial, personal y comunitario. Esto es Actualidad Pública, que comienza ahora. Saludos nuevamente. Aprovecho al principio de este programa para felicitarnos a todos en el Día de la Puertorriqueñidad, en el día de nuestra patrona, Nuestra Señora Madre de la Divina Providencia, que hoy, 19 de noviembre, estamos celebrando. Es un placer estar con ustedes nuevamente desde estas ondas. Les saluda el licenciado José Frontera Ajenjo, vicepresidente de Asuntos Administrativos de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, junto a los compañeros de panel esta tarde, el doctor Jorge Iván Vélez Arocho, presidente de la universidad. Saludos, Jorge Iván. Saludos, Josian, y muchos saludos a los compañeros del panel y a la distinguida radioaudiencia. Hoy, un día tan importante en nuestra identidad nacional, un día fundamental en nuestra nación puertorriqueña. El doctor Leandro Colón Alicea, vicepresidente de Asuntos Académicos de la Universidad. Saludos, Leandro. Saludos, Josian. Saludos, Jorge. Saludos, Lisa. Y un saludo muy apreciado y fraternal a nuestros radioescuchas que siempre están con nosotros y siguen, ¿verdad?, los planteamientos que hacemos en es su programa de Actualidad Pública. Y la licenciada Lisa Riestra Carrión, ayudante ejecutiva del presidente. Saludos, Lisa. Saludos, Josian, Jorge Iván, Leandro, a los queridos radioescuchas. Felicidades a todos. Este día se da en el contexto de 2 semanas muy interesantes que ha tenido el país con todo el tema de las vistas sobre el plan de ajuste fiscal. La vista la semana pasada del caso de Baello en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, temas de los que tendremos muchísimo espacio para comentar y para hablar, pero se da también en un contexto de coyuntura con una celebración en la iglesia a nivel latinoamericano, que es la Asamblea Eclesial Latinoamericana, que es parte de un proceso que ha iniciado el Papa Francisco de escucha a nivel de toda la Iglesia Universal, que camina conjuntamente con el proceso del sínodo del 2023, sínodo que ya ha sido abierto en su fase de diocesana, sobre precisamente el tema de la sinodalidad, sobre la participación y el proceso de comunión, participación y misión que todos tenemos dentro de la iglesia, independientemente de seamos o no personas de la vida consagrada o seamos laicos o de nuestra participación particular y pertenencia particular dentro de la iglesia, incluso de aquellos que no están dentro de la iglesia. Y ese tema de sinodalidad y esa metodología de la sinodalidad, como veremos, no solamente es un tema para el interior de la iglesia, sino que también tiene mucho que decirnos hacia cómo se manejan otros temas y asuntos tales como el que nos ha ocupado durante estos días en el país. Así que en el programa de hoy estaremos hablando precisamente sobre esas dos experiencias, la Asamblea Latinoamericana, Eclesial Latinoamericana, el llamado del Papa al inicio de la preparación del Sínodo del 2023 y esta idea de la sinodalidad y la metodología de la sinodalidad como una propuesta para la Iglesia y desde la Iglesia para el resto del mundo. Presidente. Sí, pues nada, de nuevo, muy buenas tardes.
ahora, la semana próxima, nos reuniremos en México. 1,000 personas nos reuniremos virtualmente. Yo no voy a estar en México presencialmente, pero voy a participar de la Asamblea Eclesial Latinoamericana y del Caribe, enviado por la Conferencia Episcopal Puertorriqueña. Pero va a haber 1,000 participantes de toda América Latina y del Caribe y de otros lugares en esta Asamblea Eclesial Latinoamericana, que tiene un perfil de sinodalidad. Y entonces ya se empezó el camino hacia al 2023 para un sínodo de los obispos. Entonces, yo quisiera en esta primera intervención comenzar enfatizando lo siguiente. Cuando el Santo Padre convoca para la asamblea y convoca para el sínodo, utiliza 3 palabras importantes. Dice, hoy en día, y por eso el licenciado Frontera hablaba del modelo, que es un tema importante en este programa. El Papa habla de una iglesia sinodal y el modelo es un mundo sinodal. Y la propuesta del Papa, que es una propuesta para la iglesia, no solamente hacia adentro, sino hacia afuera también, tiene 3 palabras: comunión, participación y misión. En este mundo fracturado y complejo que vivimos actualmente, el llamado del Santo Padre a la iglesia, pero también hacia afuera, es que desarrollemos un modelo donde los pueblos, las comunidades, puedan mantener comunión entre ellas. ¿Qué significa eso? Que tengamos claro qué nosotros queremos hacer como comunidad por el bien común. ¿Qué queremos hacer como pueblo por el bien común? Y que haya en ese proceso de un pueblo sinodal, de una iglesia sinodal, que haya mucha participación. Para esta asamblea que se va a celebrar la semana que viene en México y en tantos lugares en forma virtual, han participado sobre 50,000 personas en un proceso amplio de meses de escucha. ¿Y qué se buscaba escuchar? ¿Qué piensan las personas sobre los desafíos? ¿Qué piensan las personas sobre las incertidumbres? ¿Qué piensan las personas? Y cuando digo las personas me refiero porque estaban convocados para escuchar católicos, no católicos, cristianos en general, distintas personas participaron. ¿Cuáles son los retos más importantes? Camino al sínodo del 23, se va a hacer ahora a nivel mundial un proceso de escucha, porque queremos poder ver cuáles son las bases de la comunión, queremos ver un proceso donde haya mucha participación y en tercer lugar tenemos que pensar cuál es la misión, en el caso particular de la Iglesia Católica, que debe asumir en este mundo fracturado, convulso, con tantos retos y tantas necesidades. Quizás para poner un poco en contexto a lo que nos escuchan sobre estas palabras de sínodo y sinodalidad a las que nos estamos refiriendo, y haciendo referencia al documento preparatorio que ya ha circulado la Iglesia para el camino hacia al 2023, fíjense que la idea es la siguiente. Hay una situación concreta, una realidad concreta en el mundo a la que hay que dar respuesta. Pero esa situación concreta no llegamos a ella ahora. Hay un camino recorrido en la historia de la Iglesia, en la historia de la humanidad, sobre el cual hay que reflexionar, ¿verdad? ¿Cuál ha sido el camino que hemos recorrido hasta ahora? ¿Cuáles son las percepciones, las experiencias, las perspectivas, los contextos de los que tenemos de alguna manera hemos vivido y hemos caminado esa experiencia? Y que entonces, iluminada esa experiencia por la palabra y por la oración, discernir cuál es la voluntad de Dios para la realidad concreta del mundo actual, y de ahí identificar los caminos a los que Dios nos llama para recorrerlos en una comunión más profunda, una participación más plena
y mayor apertura para la misión. Y yo creo que ahí es donde está la clave de esa idea, ¿verdad? De esas 3 palabras a las que hacía referencia el presidente hace un momento. ¿Cómo podemos enfrentar la realidad habiendo discernido cuáles son los caminos y cuáles son las rutas por las que hay que ir, desde una comunión más profunda entre todos, una participación más plena de todos y una mayor apertura para la acción en el mundo en lo concreto? Y de ahí que entonces el sínodo pues se refiere a la reunión del camino que van realizando juntos los que tienen a su cargo la experiencia de la fe, ¿verdad? Y de ahí que por eso el sínodo se refiere a la reunión de los obispos, que no es el concilio, porque no son todos los obispos de la Iglesia Universal, sino representadas las distintas conferencias episcopales, se reúnen con el Papa para discernir temas específicos del camino de vida de la Iglesia. Y que la sinodalidad designa entonces el estilo de vida de aquellos que caminan juntos frente a una realidad concreta, en este caso la Iglesia o en otro caso el país mismo, ¿verdad? Como nosotros caminamos juntos y discernimos juntos las rutas de la historia que nos toca recorrer y de la acción que tenemos que emprender, en este caso obviamente a nivel eclesial desde la experiencia del sínodo, pero como método para todas las otras circunstancias y experiencias de vida. El Papa, me permite la interrupción por un momento, el Papa dijo, en preparación un poco a lo que estamos viviendo ahora, en el 2015, dijo: el mundo en el que vivimos y que estamos llamados a amar y servir también en sus contradicciones. Así que es una llamada a mirar nuestro mundo y reconocer sus contradicciones y servirlo a pesar de sus contradicciones. Exige de la Iglesia el fortalecimiento de las sinergias en todos los ámbitos de su misión. Entonces esto es importante porque si miramos este camino sinodal como una propuesta para el mundo, estamos hablando de que podamos fortalecer las sinergias que ocurren. Tomamos el caso nuestro de Puerto Rico, las sinergias que ocurren en nuestros distintos ámbitos, en salud, en la educación, en el gobierno, en la justicia. Entonces es una llamada a cómo poder unir esas sinergias para poder servir mejor al país. Sí, definitivamente, Jorge. Pienso que esta metodología que se va a seguir en este camino sinodal, como que complementa, es un complemento, pienso yo que perfecto a otras metodologías que se han utilizado en la Iglesia, como el ver, juzgar y actuar. Se complementan perfectamente. Y me llama la atención y me siento muy satisfecho de que se llegue hasta las parroquias. Entiendo que es la primera vez que en un sínodo, en la metodología que se sigue, se llega al nivel de parroquial para que los parroquianos, que somos todos nosotros, entremos en discusiones, en discernimiento, para hacer planteamientos que eventualmente repercutan, ¿verdad?, en lo que el sínodo discuta y las propuestas que se hagan, etcétera. Y yo quisiera, ¿verdad?, que en esas discusiones que se originan, como ya dije, y ya en las parroquias se comenzó el proceso, yo quisiera que esas discusiones se enmarcaran en muchos de los planteamientos que ha hecho el Papa Francisco, ¿ves?, en muchas áreas que hemos discutido en este programa varias veces. O sea, que porque mi percepción personal, y esto lo he comentado en otras ocasiones, es que esos planteamientos extremadamente importantes, dirigidos a levantar, a reconocer la dignidad del ser humano, esos planteamientos que van dirigidos a plantear lo que plantean los evangelios, muchas veces no llegan a las bases. No llegan a la base. Y en esta ocasión hay una gran oportunidad de que esos planteamientos sirvan, y otros, ¿verdad?, sirvan de marco a las discusiones que se van a hacer en la base, en las parroquias, en el pueblo, ¿verdad?, y que todos puedan responder y sugerir y discernir.
Pero a mí me encantaría que muchos de esos discernimientos y planteamientos y discusiones se marcaran en planteamientos que ha hecho el Santo Padre Papa Francisco, que mi opinión personal es que en muchas ocasiones no llega a esos niveles, a esa comprensión de la base del pueblo, cosa que yo espero que en el futuro pueda mejorar. Sí, por eso, si el 9-10 de octubre estaba abriendo el sínodo sobre la sinodalidad en Roma, el 17 de octubre, cada obispo en su diócesis inauguró el sínodo a nivel de la base, ¿verdad? Diocesana y nacional. O sea, está dividido el sínodo en 3 fases, por eso tiene esa duración nunca vista, ¿verdad? De no solamente octubre, o si quieren, como ha pasado en algún sínodo, un solo sínodo. Anteriormente, 2 años, ¿verdad? El sínodo extraordinario, el ordinario. 2 octubres, ¿verdad? 2 años seguidos. Estamos hablando de 3 años, 2021 a 2023. Una apertura en octubre del 2021, desde Roma, desde cada diócesis. La fase diocesana y nacional en el 2022 y la fase continental y mundial en el 2023. Esa fase diocesana concluye y nacional con la asamblea, con el envío, de un documento nacional posterior a una asamblea y al debate que haya llevado a cabo la conferencia episcopal junto a los parroquianos, a los laicos. Y esto es un estilo del Papa Francisco. El Papa Francisco en los sínodos, si bien ya Benedicto XVI había abierto un espacio para el debate en sínodos cuando fue Papa, el Papa Francisco ha abierto un espacio de mayor duración para los debates en los sínodos, porque, de nuevo, no quiere solamente la comunión, sino, como mencionó el presidente, la participación y la misión. Uno puede pensar, bueno, comunión, participación, puede sonar casi como sinónimos en la iglesia, y no, ¿verdad? Pues uno puede decir, bueno, sí, estoy en comunión con la jerarquía, pero el Papa quiere algo más que eso, ¿verdad? Una comunión, ¿verdad? Porque eso, pues sí, es parte de formar parte, valga la redundancia, de esta familia que es la iglesia, pero quiere que haya participación de todos, ser escuchados, que todos nos sintamos escuchados, en especial los laicos, las mujeres, los jóvenes, ¿verdad? Ese es uno de los temas, cómo somos escuchados los laicos, las mujeres, los jóvenes, cómo se promueve ese estilo de comunicación libre y auténtica, sin dobleces ni oportunismos. Pues efectivamente, o sea, el fondo es la sinodalidad, esta escucha, y el método es esa misma idea de fondo de escuchar. Coinciden ambas cosas. Yo me imagino que los radioescuchas se estarán preguntando, y cuando pase la asamblea y cuando pase el sínodo, ¿qué va a surgir de producto? ¿Qué va a surgir de hechos, verdad? ¿Qué yo debo esperar ver distinto cuando pase la asamblea y cuando pase el sínodo? ¿Verdad? En otras palabras, se va a llevar esto tan importante que ustedes están planteando, dice el radio escucha, ¿y qué yo debo esperar? Bueno, el Papa plantea lo siguiente, y estoy citando palabras del Papa. Él plantea que debe verse un mundo que ha sido más sanado. Reconoce que el mundo tiene fracturas, que el mundo tiene heridas profundas, heridas de inequidad, heridas de desigualdad, heridas de un mundo ecológicamente afectado, y espera que haya un proceso de sanación, y que entonces los
el pueblo de Dios, las personas contribuyan a esa sanación. Así que eso es lo primero. Mirando el mundo, una vez pase este proceso, debe ser un mundo más sano. Segundo, que haya un cambio eclesial y social, palabras de él, que tanto necesitamos. Así que él dice, ¿sabe qué? Cuando miramos la realidad eclesial, hay cambios que hay que hacer y las personas los están reclamando. Y cuando vivamos el mundo social, hay cambios que hay que hacer y acabamos ahora mismo de las injusticias y la desigualdad. Debía de haber un proceso más, un cambio, ¿verdad? Y en tercer lugar, él plantea que se puede observar un cambio, una conversión, dice el Papa, personal y comunitaria, que nos haga ver las cosas como las ve el Señor. Y el Señor ve un mundo menos dañado por el cambio climático, me parece. Y ve un mundo donde los pobres tengan opciones de trabajo y tengan techo y tengan comida. Creo que en ese sentido esta etapa de escucha es fundamental, ¿verdad? Uno escucha a tanta gente que hace críticas, y algunas con mucha razón, a las estructuras de la iglesia y a las formas en que la iglesia hace ciertas cosas o maneja ciertos temas o maneja ciertos asuntos. Otras que son sencillamente porque pues no estoy de acuerdo porque no se ajusta a lo que yo creo y pienso, y por lo tanto critico de como critica cualquiera desde fuera. Pero este proceso de hacerse escuchar, como decía Lisa, ¿verdad? El Papa quiere escucharnos, pero para que nos escuchen uno se tiene que hacer escuchar, ¿verdad? Hay que participar del proceso, hay que aportar al proceso. Porque una de las cosas que dice el Papa, en la medida en que los asuntos los ventilemos y vivamos desde esa experiencia, es que vamos sanando, ¿verdad? Como dice Jorge Iván. Y en la medida en que vamos sanando, entonces podemos crear nuevos estilos, porque el proceso de conversión también es un proceso de sanación. Y si hay un proceso real de sanación y de conversión, tiene que haber una nueva forma de hacer las cosas. Y yo creo que una de las... quizás los radioescuchas lo saben, pero usualmente después de cada sínodo, un tiempo después de cada sínodo, el Papa emite una exhortación apostólica, que es una especie de carta a toda la Iglesia Universal, donde plantea unas líneas concretas, teológicas, pastorales y de acción en respuesta al tema que se estuvo viviendo en el sínodo. Como este sínodo es sobre cómo camina la Iglesia en sí misma, el Papa ha dicho, bueno, pues sí, al final habrá un documento, pero al final es cómo hay una vida renovada de la Iglesia. Cómo al final del proceso hay una vida renovada de la Iglesia, sobre todo cuando saliendo de esta pandemia del COVID-19 implica también un regresar a la vida de la Iglesia de parte de tanta gente que por las razones obvias de la pandemia no necesariamente ha estado presente en esa vida de la Iglesia estos últimos 2 años. Así que ese es el propósito central de fondo, ¿verdad? Cómo se revive a esa realidad de la acción y de la vida de la Iglesia. Tenemos que ir a la pausa porque el tiempo apremia, pero enseguida regresamos. Esto es Actualidad Pública por Católica Radio. Actualidad Pública. Regresamos, amigos y amigas, a Actualidad Pública por Católica Radio, en este día de la puertorriqueñidad, día de nuestra patrona nacional, Nuestra Señora Madre de la Divina Providencia. Estamos conversando sobre la experiencia del sínodo que el Papa acaba de abrir para toda la Iglesia. Valga la redundancia, el sínodo sobre la sinodalidad, el sínodo sobre cómo la Iglesia vive y camina en su experiencia de vida en la historia y en la acción producto de un discernimiento y de la comunión y de la corresponsabilidad entre todos los cristianos. Antes de irnos a la pausa hablábamos sobre este concepto del sínodo, de la sinodalidad, lo que espera el Papa, lo que espera la Iglesia de este proceso y sobre todo este proceso de escucha que inicia ahora en la fase primera, que es la fase diocesana, parroquial y diocesana del sínodo a través de un instrumento de trabajo que ya ha sido publicado por la Santa Sede, y como también este modelo de sinodalidad debe servirnos y abrirnos a las ideas de cómo se deben atender asuntos así de esta naturaleza que implican la forma misma en que las estructuras y las instituciones
obran, accionan y funcionan. Y uno de los temas detrás de todo esto, planteaba ahorita Leandro, es cómo esto aterriza al final del camino a la realidad, al entendimiento, a la comprensión y a la realidad de vida de cada uno de nosotros, y que no se queda, ¿verdad?, en el aire de una acción particular. Y por eso el presidente señalaba esa idea del Papa de una renovación completa de la vida de la Iglesia hacia este propósito. Y yo creo que el Papa en su magisterio, particularmente en la carta aquella sobre la santidad, advertía de dos males fundamentales en la Iglesia, y uno de ellos era precisamente el del clericalismo. Pensar que toda la autoridad de la Iglesia y que todo el pensamiento y la responsabilidad de la Iglesia radica única y exclusivamente en el clero, en los consagrados, en la jerarquía, y que los laicos están a disposición exclusiva de sus pastores, y que no tienen ni más allá de la mera participación activa en la vida sacramental de la Iglesia, ninguna otra relación. Y yo creo que uno de los grandes retos que plantea el sínodo y la estructura del sínodo que ha establecido el Papa, como decía Lisa en la primera parte, es romper esas barreras de que la vida de la Iglesia sea marcada exclusivamente por reuniones en las que participa la jerarquía. Obviamente ahí es donde radica el poder doctrinal y ministerial de la Iglesia, pero que tiene que ser una experiencia enriquecida por los dones, carismas, experiencias de vida, conocimientos particulares y realidades de los fieles que participamos por el bautismo en ese mismo sensus fidei, ¿verdad? En esa idea de cómo el Espíritu Santo mueve a todos en la Iglesia por el bautismo y la confirmación, no solamente a los ministros ordenados, que lo que tienen es precisamente un ministerio particular, una función particular dentro de la Iglesia, que es uno de los grandes retos de estos sínodos también. En este documento preparatorio, voy a citar del documento preparatorio, donde dice lo siguiente, hablando sobre los bautizados, y dice, los bautizados existen para evangelizar, dice, nunca podemos concentrarnos en nosotros mismos. Nuestra misión es testimoniar el amor de Dios en medio de toda la familia humana. Cada bautizado, testigo de cuánto Dios ama a cada persona. Este proceso tiene una profunda dimensión misionera. Su objetivo es permitir a los bautizados que pueda testimoniar mejor el Evangelio. Cuando se hizo el sínodo de la Amazonía, esto estaba allí presente. O sea, ¿cómo podemos nosotros organizar el proceso evangelizador en la Amazonía que se permita mejor testimoniar el Evangelio? Como resultado de eso se han creado estructuras en la Amazonía para poder testimoniar mejor el Evangelio. Ahora lo estamos mirando en América Latina y Caribe y lo estamos mirando en todo el mundo. Entonces dice, permitir a la Iglesia, a los bautizados, que puedan testimoniar mejor el Evangelio, especialmente con aquellos que viven en las periferias espirituales. ¿Y cuántas personas viven en las periferias espirituales? Pero también sociales y económicas, políticas, geográficas, existenciales de nuestro mundo. ¿Cuántas personas hoy, por las razones que sea, se sienten espiritualmente fuera del testimonio del Evangelio? Es como si la Iglesia no tuviera nada que decirles. O sea, la preocupación por su espiritualidad no forma parte de su agenda. Sí, esa frase que usó José de experiencia enriquecida me gustó mucho y me da pie para este comentario. En el 2015 la Conferencia Episcopal Puertorriqueña comenzó un proceso en la Casa Manresa
con miras a establecer programas nacionales de acciones pastorales del 15 al 20, 2015 al 2020. Y hubo allí se iniciaron una serie de gestiones, se crearon muchas comisiones, muchas reuniones, y se definieron unas áreas de problemas serios en nuestro país. Se definieron 5 áreas que son familia, juventud, educación, economía y pobreza y salud. Los problemas relacionados con esas 5 áreas se han multiplicado en los últimos 6 años. Mucho más con todos los eventos que hemos estado sufriendo en Puerto Rico y recientemente la pandemia a nivel mundial. Y yo pienso y voy ahora más directamente a lo que se puede estar discutiendo en los niveles bajos de los grupos parroquiales, etcétera, que esa experiencia de la Comisión de Evangelización de la Conferencia Episcopal Puertorriqueña puede ofrecer un marco, un gran marco de análisis, de estudio, de sugerencias. O sea, hay un marco, no hay que inventar la rueda aquí. Ya hay un marco establecido hace 6 años que le marca una ruta a nuestras parroquias, a nuestros sacerdotes, a nuestros obispos, que pueden contribuir grandemente. Obviamente, esto hay que discutirlo, ampliarlo. Como dije ahorita, estos problemas se han agudizado, o sea, y los problemas del país, pues, se han agudizado, ¿verdad? O sea, Puerto Rico está en una fuerte, profunda recesión económica desde 2006. La pobreza ha aumentado, el desempleo ha aumentado, la emigración ha aumentado, la población de más de 60 años ha aumentado y se está reduciendo la población más productiva. Se han cerrado escuelas, hay deterioro y se ha deteriorado la infraestructura grandemente. La economía se sostiene por un consumo financiado por fuentes externas básicamente. Ha caído la inversión, se ha deteriorado, como dije, la infraestructura, alta criminalidad, que en cierta medida también está relacionado con estos problemas económicos. Y problemas intrafamiliares, criminalidad. Y encima de eso, pues, una superestructura que para pagar una deuda, mucha de la cual no fue constitucional, pues está adoptando medidas que van a agravar, desde mi punto de vista, medidas de austeridad que van a acentuar los problemas. O sea que estas discusiones, pienso yo que hay un marco y que hay que estructurarla de acuerdo a lo que le espera a Puerto Rico en la próxima década, en los próximos 20 años. El Papa en esta convocatoria para el sínodo plantea que es fundamental escuchar a los pobres y excluidos. Y hablando de la reestructuración de la deuda, de lo que eso va a implicar para los ciudadanos puertorriqueños, se ha planteado extensamente que aumentará el número de los pobres en Puerto Rico, que aumentará el número de los excluidos. Entonces el Papa plantea y dice, en este proceso de escucha, de ver cuál es la situación del país, es importante que escuchemos a esta gente, los pobres que ahora mismo hay, los excluidos que ahora mismo hay, y tal como lo visualizamos de cara al futuro, cómo van a aumentar con el tema de la deuda, del pago de la deuda, sin auditarla y sin otras consideraciones. De hecho, ¿verdad? Y quizás un punto que no es tan fácil en la práctica llevarlo a cabo, pero recuerdo que uno de los 9 puntos que planteó el Papa y que hablamos de ellos en el programa anterior, va dirigido a eso. Está puesto como que cancelar las deudas, cosa que en la práctica no es tan fácil, pero el pensamiento, la intención está detrás. O sea, usted no puede en un país con graves problemas, usted no puede simplemente dirigirse contabilísticamente a saldar una deuda cerrando los ojos a las implicaciones que tiene para el resto de la población. Y este proceso sinodal, una de sus medidas para saber si se está cumpliendo su objetivo es cuáles han sido los espacios para escuchar a los pobres y a los excluidos. Sí, eso que dice Leandro, ¿verdad? El problema de la deuda en Puerto Rico, en otros países,
aunque no sea de fácil solución, hay que empezar por plantear el problema para entonces buscar soluciones, aunque sean a largo plazo. Y pues efectivamente, involucrar a todos en la iglesia es parte de ese sentimiento que hemos de tener todos de corresponsabilidad, no solamente con lo que está pasando en la iglesia, sino con lo que está pasando en el país, como ha ya descrito el doctor Colón en varias ocasiones en este programa, ¿verdad? Y si nos sentimos todos parte de, involucrados en este proceso, incidiremos en lo que está pasando en el país, en lo que está sufriendo el país, los distintos sectores del país, y nosotros como laicos, que esa es nuestra función realmente, el vivificar las realidades temporales, ¿verdad? El hacer de la sociedad una más fraterna, propondremos soluciones y actuaremos, porque nos sentiremos corresponsables para mejorar estas situaciones, ¿verdad? Que hacen a la sociedad más dividida. El Papa, cuando se dirigía a su diócesis, que es Roma, ¿verdad?, en la apertura de este sínodo, le decía a los parroquianos: si la parroquia es la casa de todos en el barrio y no un club cerrado, dejad abiertas las puertas y las ventanas. No prestéis atención solo a quien frecuenta la parroquia o piensa como vosotros, que serán el 3, 4 o 5%, pero no más. Permitid entrar a todos. Es, ¿verdad?, la idea que nos planteaba el presidente, ¿verdad? Hay que escuchar a todos. En el último programa, o bueno, hace 2 semanas, el doctor Colón hablaba de cómo el Papa Benedicto XVI pidió consejo, ¿verdad?, o asesoramiento de Amartya Sen para una de sus encíclicas, la Caritas in Veritate, ¿verdad? Pues un economista, premio Nobel, no cristiano, ¿verdad? Pues sí, es que todos tenemos algo que aportar. Y hablando, ¿verdad?, de ese no tener miedo, una frase que repetía mucho nuestro Señor, también el Papa el 18 de septiembre decía: tened confianza en el Espíritu. No tengáis miedo de entrar en diálogo y dejaros impactar por el diálogo. Yo pienso que esto estaba dirigido al clero, ¿verdad? Que quizás no está, algunas personas, ¿verdad?, no están tan acostumbradas a escuchar a los laicos y quizás a ser criticados también, ¿verdad? Una crítica constructiva para poder mejorar. Es necesario ser impactados por pensamientos, opiniones que quizás no concuerdan con los nuestros, pero si sirve para mejorar un modo de tratarnos, un modo de trabajar en la iglesia, debería de estar bienvenido. Precisamente yo creo que el gran aporte de todo esto, como decía al principio del programa, es que es una metodología replicable fuera del contexto de la iglesia. Y voy a, como decía Leandro ahorita, a estirar un poco la caja en ese sentido, ¿no? Y es lo siguiente. Nosotros nos hemos acostumbrado a que los consensos y el discernimiento público es exclusivamente a través de las estructuras políticas. Y era una crítica que los obispos hacían a la democracia puertorriqueña en el último mensaje de las elecciones, ¿verdad? Nos hemos limitado a la democracia de ir a votar cada 4 años, pero sin una participación real del pueblo y de la ciudadanía en los asuntos del país, con algunas excepciones, ¿verdad?, que se han venido marcando particularmente en estos últimos años y que las estamos viendo activamente en el país, aunque no por medios de diálogo y de discernimiento, sino en otras estructuras. Pero hay que repensar la manera en que las decisiones de política pública y que las decisiones comunitarias se toman.
Aquí se ha hablado muchísimo de la resiliencia en el país. Pero ¿cuál fue el modelo que sacó a nuestras comunidades de la crisis de María y de la crisis de los terremotos? Precisamente que las comunidades se pusieron de acuerdo sobre cuáles eran las urgencias, cuáles eran las crisis que había que solucionar primero, y todo el mundo puso manos a la obra en hacerlo. Eso es sinodalidad. Eso es sinodalidad. El documento preparatorio lo describe como la experiencia vivida en el discernimiento, la participación y la corresponsabilidad. Cómo discernimos juntos sobre los problemas, cómo participamos juntos en la búsqueda de las soluciones a esos problemas y cómo nos hacemos corresponsables, es decir, todos somos responsables de la solución de esos problemas y de la acción ante esos problemas. Entonces, aquí hay una metodología que tiene que superar las estructuras de discernimiento político, que son las únicas que han prevalecido en el país, sujetas a otros discernimientos como el financiero, el contabilístico que mencionaba Leandro ahorita, sobre el discernimiento de los que tienen acceso al poder, a los medios de comunicación y a los espacios donde se toman esas decisiones para influirlas sin que se escuche a los excluidos, sin que se escuche a los pobres, que terminan entonces más marginalizados. Entonces, cómo esa estructura de discernimiento, participación y corresponsabilidad que plantea el sínodo es extensible a otros temas y a otros asuntos de la vida, no solo de la iglesia, sino de la vida también del país. Porque de la misma manera que la Conferencia Episcopal en el 2015 convocó a aquellas asambleas, ¿dónde están nuestras asambleas comunitarias? ¿Dónde están nuestras asambleas de pueblo? Yo hacía una crítica el otro día en el certificado de gobernanza a la estructura legal de las corporaciones sin fines de lucro, que no exige ni siquiera que haya miembros en las corporaciones sin fines de lucro. Entonces, ¿cómo a los fines de quién responden? ¿A las realidades de quién se adelantan? ¿Cuán conectados están los miembros de las juntas de directores con las realidades de las personas a las que les rinden servicio esas corporaciones sin fines de lucro, si no hay membresía que traduzca esas necesidades a la hora de planificar y de estructurar? ¿Dónde están aquí las comunidades organizadas? Que hay unas que lo están haciendo excelentemente bien. Hemos hablado en estos espacios, en otros conversatorios de la universidad sobre ello. Pero esa no es la realidad de la mayoría de nuestras comunidades. Ya aquel concepto de los consejos vecinales se ha perdido. Las asociaciones de residentes en los sitios que viven cerrados son exclusivamente organizaciones sociales. De otras preocupaciones. Entonces, ni siquiera las organizaciones cívicas tradicionales están en estos temas, están en las perdónenme, algunas sí se sienten ofendidos por lo que voy a decir, pero es más el tiempo que se le dedica al baile botella y baraja, por usar la expresión hoy un día como hoy, que uno puede decirla con toda realidad, que a los problemas sociales para los cuales existen como entidades cívicas. Entonces, ¿dónde están esos espacios, verdad? Y ese modelo que plantea el sínodo, que yo creo que es la gran aportación fuera del marco de la iglesia misma, ¿verdad? De ese modelo de sinodalidad a encontrar respuestas y a buscar respuestas a circunstancias más allá, como es el tema de la deuda, como es el tema de la pobreza, como es el tema de la educación en el país, como es el tema incluso de la vuelta a un mercado laboral que sea estable, que sea productivo y que provea un verdadero desarrollo social en Puerto Rico. En este proceso que el Papa ha convocado, hay unas palabras que resuenan una y otra vez. Y cuando leía el documento preparatorio, recordaba una iniciativa nuestra en la universidad que tiene ya como 6 años, que es de responsabilidad social, transparencia e integridad. Pues el Papa insiste que estos procesos que se desarrollan a nivel interno y a nivel externo, porque queremos invitar a escuchar personas que están fuera, por así decir, de la corriente de la iglesia, el Papa insiste que haya transparencia. Siguiendo un poco lo que dice Josian,
de que tenemos tantos procesos en el país en el cual no hay transparencia. Él habla de las corporaciones sin fines de lucro, pero tantas otras iniciativas que tiene el pueblo que está reclamando, necesito los documentos. Y las cortes dicen, mire, tiene que entregar los documentos, tienes que presentarlos. No los entregamos. Entonces el Papa dice, es importante la transparencia en el proceso sinodal, en el proceso de escucha, garantizar que los procesos de invitación, participación, inclusión y agregación de aportaciones sean claros y estén comunicados. Así que cuando pasemos balance del proceso de escucha, hay que preguntar y que sea transparente y que se vea a quiénes se invitaron. Pues mire, aquí se invitaron a los de la casa. Los de siempre. Los de siempre. No puede ser. ¿Y cuántos participaron? Y ahí tenemos que oírle a una característica de nosotros los puertorriqueños que nos cuesta ponerle por cientos y números. Participó mucha gente. ¿Cuánto es mucho? ¿Cuánto es mucho? No, es que hubo un respaldo mayoritario en las pasadas elecciones. ¿Cuánto es respaldo mayoritario? Entonces, transparencia en la invitación, en la participación, en la inclusión. Participaron los pobres, participaron los excluidos, participaron los marginados. ¿Y cómo se incluyeron sus aportaciones en el informe final? Y una vez se recibieron, se hizo ese proceso de escucha, ¿le comunicamos a todo el mundo qué fue lo que se dijo allí? ¿O terminamos diciendo, no, vamos a hacer un resumen ejecutivo para nosotros, con unas letras grandes que arriba que dice confidencial? El Papa está diciendo todo lo contrario. Proceso de invitación, participación, inclusión y agregación de aportaciones sean claros y estén bien comunicados. Para terminar en este programa, porque ya el tiempo llega a su fin, hay una frase del documento preparatorio en el número 32, que si sustituimos la palabra iglesia por país, decimos exactamente lo mismo, y que en este día de la puertorriqueñidad y de todo esto que hemos dialogado, me parece que para concluir nos deja un reto extraordinario. Y habla sobre lo que pretende inspirar, lo que pretende lograr el sínodo y lo que yo creo que debemos aspirar a lograr todos. Dice, hay que inspirar a la gente a soñar con la iglesia que estamos llamados a ser. Sustituye iglesia por país y estamos diciendo exactamente lo mismo. Inspirar a la gente a soñar con lo que estamos llamados a ser. Hacer florecer las esperanzas de la gente. Estimular la confianza. Vendar las heridas. Tejer relaciones nuevas y más profundas, aprender unos de otros, construir puentes, iluminar las mentes, calentar los corazones y vigorizar nuestras manos para nuestra misión común. Si eso, como iglesia y como país, fuéramos capaces de lograrlo, estaríamos cada día más cerca de construir el reino de Dios aquí entre nosotros, que al final es el plan que Dios tiene para cada uno en esta fecha. La semana que viene, por ser la Semana de Acción de Gracias, no vamos a estar con ustedes en el receso de programación que tiene la estación, pero Dios mediante estaremos aquí de vuelta el viernes 3 de diciembre, así que hasta entonces les deseamos a todos una feliz semana de Acción de Gracias y nos vemos ya en diciembre calentando motores hacia la Navidad y todo lo que eso implica. Buen fin de semana, muchas felicidades a todos nuevamente y será hasta el próximo espacio de Actualidad Pública por Católica Radio. Esto es Actualidad Pública, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.